Hola familia de Awaken, ¿cómo estás? Estamos continuando con nuestra serie de hechos, pero ahora que estamos abordando el capítulo 19, este domingo, también te quiero comentar que a partir del 8 de marzo estaremos teniendo una miniserie. Esta miniserie la vamos a anunciar muy pronto. Mantente informado en las redes sociales de Awaken Ciudad de México, porque es una serie donde el Señor nos va a ayudar con su palabra a recordar la importancia de la gracia y el perdón. Y queremos vivirlo constantemente y permanentemente en nuestras vidas como cristianos. Pero vamos a continuar con el resumen de la predicación de este domingo. Y esto está en el capítulo 19. Y Pablo, después de estar en Corinto, ahora se mueve, se traslada a Éfeso. Y está ahí, ¿verdad? Llegando de pronto, dejó a Apolos, dejó también a este matrimonio que fue de gran bendición para él, que son Priscila y Aquila, estos hermanos que tenían un gran cuidado del apóstol, no solo por trabajar con él haciendo tiendas, sino además también porque habían estado haciendo juntos el ministerio de Jesús. Habían estado discipulando a algunas personas. Y no es muy diferente. Pablo, si tú lo ves desde capítulo 16 hasta que termina Hechos, en el capítulo 28, vas a observar que Pablo está haciendo una serie de misiones. De hecho, a partir de aquí comienza su tercer viaje misionero. Comenzó desde Hechos 18:23, pero hacia adelante vamos a ver lo que Dios le permitió. Y te voy a leer brevemente los versos que este domingo estuvimos revisando. Como sabes, en la iglesia nosotros enseñamos con Reina Valera, pero esta tarde quiero leértelo a través de la Biblia de las Américas, que es una versión que también me gusta, y dice así la escritura. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo? Y ellos respondieron, ni siquiera sabíamos y mucho menos hemos escuchado hablar de un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó acerca del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en total unos 12 hombres. El discipulado es duro, no es fácil. Discipular bíblicamente como Jesús lo dejó en el modelo de Hechos no es nada fácil. Se requiere un equipo, se requiere mucho tiempo, se requiere persistencia y se requiere, por supuesto, de la llenura del Espíritu Santo. Es la labor más difícil. Y si te das cuenta en el texto, Pablo encontraría algunos hombres. Dice que en el camino, después de ir por las regiones, cuando llegó principalmente a Éfeso, si tú te acuerdas muy bien, anteriormente, desde el capítulo 16, el Espíritu Santo le había dicho a Pablo que no fuera a ese lugar, porque son las regiones de Asia. Y el Espíritu Santo le dijo a él y a su equipo, no vayan. Pero él fue obediente, esperó, hizo camino por otros lados, compartió el Evangelio, estableció iglesias, las plantó, formó discípulos. Y él tuvo una serie de complicaciones, ¿verdad? Mismas que en el discipulado podemos tener. Por eso es que cuando él llega aquí y se da cuenta, ya en Éfeso, en el tiempo que Dios le había permitido, entonces él hace la pregunta, ¿de quién son discípulos ustedes? ¿En quién se han bautizado si es que no han escuchado el Espíritu Santo? Y es que, si tú recuerdas en el segundo viaje misionero de Pablo,
cuando él intentó atravesar Bitinia, perdón, y Asia, el Espíritu Santo no solo no le dijo que no, le dijo espera. Es diferente el no al todavía no. Como cristianos regularmente nosotros tenemos respuestas de parte de Dios con un sí, con un no o espera. Y en el caso de Pablo le dijo, espera, todavía no. Me gusta en este pasaje, te leí los primeros 7 versos, donde en el momento que Pablo se da cuenta que ellos necesitaban al Espíritu Santo, no se detuvo. Inmediatamente les dijo cómo era el bautismo de Juan. Y él les recordaba que el bautismo de Juan era únicamente una antesala, era una proposición de decir, el que viene después de mí, él verdaderamente bautiza para salvación. Yo les llamo arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque viene pronto el Mesías. Pero solo el Mesías es el único que trae perdón de los pecados. Y el bautismo en el Espíritu es el primer y más importante bautismo. En agua, como lo hacía Juan, es solo el recordatorio de que tú y yo, como creyentes, una vez recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador y que el Espíritu Santo esté en nosotros y sean evidentes los dones que Dios pone en nosotros, entonces el bautismo en agua es únicamente una ordenanza, una instrucción para recordar que ahora nos identificamos con un Rey, con un Dios, con un Salvador más glorioso y que ya no estamos viviendo el antiguo yo. Y Pablo por eso es que estaba diciéndoles que necesitaban al Espíritu. ¿Y cómo es que no lo habían escuchado? No es que haya sido un problema de Juan, es que probablemente estos hombres fueron discipulados a través de alguien más que no fuera Juan. Pero la Biblia no lo dice. Lo que sí es muy claro es que ellos necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Esto me gusta porque Gálatas 5, 22 y 23 nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos hombres tenían algo notable: intención de ser discípulos, pero aún no sabían realmente de quién eran discípulos. Y Pablo les presentaría a Jesús para que fueran verdaderamente llenos del Espíritu Santo, completaran su proceso de ser verdaderos discípulos. Esto no fue muy diferente a lo que pasó con Apolos. Apolos, en el capítulo anterior, en el 18, él nos dice la Escritura que era un hombre con un espíritu ferviente, lleno de la Escritura, con mucha intención, con mucho gozo, y que quería servir al Señor. Sin embargo, también, si recuerdas, Priscila y Aquila lo tomaron cuando escuchaban que él estaba en la sinagoga hablando de las Escrituras, pero también se quedó en lo mismo hasta el bautismo de Juan. ¿Y qué hizo entonces ese matrimonio? Lo mismo que hizo Pablo. Los tomaron y los discipularon para enseñarles correctamente las cosas de Jesús, principalmente la salvación. Ahora, el discipulado, como dije, es duro, es fuerte, es un trabajo, pero es un trabajo que también es glorioso para el nombre del Señor. Sin embargo, requiere disposición. Y Pablo y este matrimonio de bendición, Aquilas y Priscila, ellos tenían la disposición. ¿Disposición de qué? De cuidar a las personas, de discipularlos, de guiarlos, establecerlos, formarlos. Y una vez que eso sucede, entonces cosas grandes van a comenzar. Porque ve lo que dice a continuación en los versos 8 al 10, te los voy a leer. Recuerda que ahorita te estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y dice así: Pablo entró en la sinagoga en el verso 8 y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es decir, Pablo seguía haciendo lo que siempre hacía: hablar de parte de Dios en las sinagogas. Recuerda que siempre lo hacía con judíos y después lo hacía también con gentiles. En el 9 dice: pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Dice que Pablo entonces se apartó de ellos
llevándose a los discípulos, es decir, cuidándolos, y se fueron a la escuela de Tirano. Es decir, estuvieron ahí, y dice el verso 10 que estuvieron ahí por 2 años, y de manera que entonces ahí todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Increíble que Pablo hizo lo que siempre tenía que hacer, pero al ver la negación y el pecado de muchos que incluso maldijeron durante el camino por no querer escuchar y obedecer al Señor, entonces Pablo protegió a los discípulos, a estos 12. 12, date cuenta, mismos 12 que a lo mejor tuvo Jesús, ¿verdad? Tuvo 12 discípulos, Pablo ahora está con 12 hombres que fueron obedientes, obedientes a Dios, obedientes a su palabra. Y este hombre tirano que abrió su escuela, para empezar, tirano, no era cristiano, era un hombre también de origen judío, que él abrió este espacio para que ellos estuvieran ahí persistiendo en la escritura. Ahora, en esos tiempos, el momento, en el horario en el que ellos hacían esto era de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, pero era la temporada de más calor. Y era el lugar, era el momento cuando muchos descansaban. Pero mientras algunos descansaban, Pablo y estos 12 hombres, ¿qué hacían? Se discipulaban, estaban en las cosas de Dios, estaban viendo la escritura, se preparaban. Qué hermoso es ver que el discipulado, a pesar de que es difícil y tiene un trabajo duro, que hay un equipo disponible como el que tuvo Pablo. Estábamos hablando que Lucas escribió Hechos, ¿verdad? Y Lucas seguramente estuvo presenciando esto. Recuerda que Pablo tuvo a Timoteo, tuvo a Silas y ahora tuvo a Aquila y Priscila, pero también desde Corinto tenía a Apolos. Es decir, había un equipo con un mismo propósito. Y me encanta porque la iglesia, cuando prepara y discipula gente genuinamente de acuerdo al modelo de Jesús, entonces hay crecimiento, crecimiento genuino. Tú puedes tener crecimiento en una iglesia de muchas maneras, pero cuando no hay un discipulado, un cuidado firme como el que hizo Pablo, tomando el modelo de Jesús, es peligroso, porque en las iglesias hay 4 tipos de cristianos, lamentablemente. Está el cristiano nominal, el que es muy religioso, pero todavía no ha sido convertido. Y la Biblia describe así, ¿verdad?, a este tipo de personas que confiesan con la boca, pero niegan con la vida. Esto está en Tito 1:16. Es decir, que hay una apariencia de piedad, pero no hay una rendición completa. También están los cristianos que son cercanos, pero incompletos, es decir, que les falta un poco más del evangelio, y ahí es donde entra y embona muy bien el discipulado. Esto es lo que le pasó a estos hombres y le pasó a Apolos. Exactamente, que ellos necesitaban un poco más de Jesús, ¿verdad? Puede ser que ahí es donde el discipulado es necesario, no es complementario, es necesario, porque el discipulado es una vida entregada para poder guiar a otros y ser más como Jesús, porque la estatura del varón perfecto es solo una, es solo mirar hacia Cristo, y ese es el camino del discipulado, no es otro, es ese. Una cosa es que haya cercanía y conocer algo de Dios, y la otra cosa es realmente caminar como Jesús. Jesús siempre quiere discípulos firmes, discípulos que realmente estén permaneciendo en Él. Otro tipo de creyentes que puede haber en la iglesia es creyentes verdaderos, pero inseguros. Es decir, que están como en un sube y baja. Creen en Jesús, entienden bien la gracia, comprenden la seguridad que hay en Él, pero no le dan la autoridad al Espíritu Santo. Y eso muchas veces lo vemos cuando vienen las pruebas, las dificultades. Santiago 1:6 al 8, por eso nos dice que vivamos en fe, no dudando nada. Pero también dice, pidan, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago lo que está diciendo es, necesita el cristiano vivir realmente su fe, una fe en Cristo Jesús que, a pesar de las aflicciones, de los problemas, se mantiene firme. Y ahí es donde muchas veces tú y yo podemos estar. Conocemos mucho de Dios, nos hemos discipulado, pero es necesario la fe en el discípulo de Jesús. Porque me gusta esta parte en Santiago.
En el capítulo 1, en el verso 8, te lo voy a leer y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tu raíz como cristiano es la fe. Sí, por supuesto, la fe que nos lleva, ¿verdad? Y aún no nos pertenece a ser salvos, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es porque tú y yo hayamos hecho alguna obra, sino todo viene de parte de Jesús, lo que Él hizo. Pero si Él nos puso la fe para ser salvos, si Él nos puso la fe para creer, si Él nos puso la fe para movernos, el discípulo de Jesús es alguien que realmente se mueve por fe. El cuarto creyente que también puede haber en las iglesias es el creyente que es seguro y es el que descansa en Cristo y vive para Cristo. Es el creyente que entonces ha caminado en una seguridad y es el que se ha mostrado a través de un discipulado firme. Entonces, ¿ves, familia, cómo el discipulado nos lleva no solo a hacernos más como Cristo, sino a parecernos y vivir como Él? Por eso es que Pablo toma a estos hermanos ahora y los forma espiritualmente para que ellos en un futuro sean el grupo multiplicador. Termino con lo siguiente. Si tú has conocido la historia de John Wesley, este fue el fundador de la iglesia, de algunas de las iglesias metodistas. Sin embargo, cuando él comenzó a buscar más del Señor, él reconoció que solo gracias a los que lo tomaron y lo discipularon, y él conocía perfectamente Romanos 8, pero cuando lo tomaron y lo discipularon, aún ya él dando estudios y clubs de libros bíblicos, él no estaba caminando como un cristiano firme. Y reconoció en uno de sus libros y dijo lo siguiente: el fruto del discipulado, gracias a los que Dios puso cerca de mí, me llevaron a un nuevo renacimiento, me llevaron a un cambio genuino, porque yo necesitaba parecerme más a Jesús y menos a mí mismo. Entonces, familia de Awaken, quiero hacer una pregunta para nosotros. ¿De quién somos discípulos? ¿De quién somos discípulos? Una cosa es las personas que Dios ha puesto para nuestra vida para encaminarnos al Señor, pero no somos los discípulos de esas personas. Lo que Dios quiere es que seamos los discípulos de Jesús, los discípulos del Señor. Y necesitamos, por supuesto, personas fieles, piadosas, necesitamos la palabra de Dios, pero gracias a Dios por las personas que ha puesto en nuestro camino. Y gracias a su Espíritu Santo, porque la evidencia más grande del Espíritu, ¿sabes cuál es? Una vida que es transformada, una boca que confiesa a Jesús como su Señor y un corazón que le obedece. Y ahí es donde podemos decir que somos cristianos maduros. Dios te bendiga, te veo la próxima grabación. Continuamos, como te decía, con una nueva serie. Vamos a hacer una breve pausa en todo el mes de marzo, pero la vamos a estar sintonizando por YouTube. Así que no te la pierdas y Dios te bendiga.